buenas tardes, Dios bendiga, Dios le bendiga más, Dios le bendiga en este día, en esta preciosa tarde, pues una vez más le doy gracias al Señor por la oportunidad que me concede de hacer usos de este medio cibernético para así estar predicando su palabra. En esta tarde, pues quiero compartir un poco la palabra de Dios bajo el tema la desventaja que tiene el hombre que no le ha entregado su vida a Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Así que en esta hora, pues, eh, te pedimos, hermanos y amigos, que me está viendo, que comparta, si es posible, ya que este es un mensaje para los amigos, para aquellas personas que todavía no han aceptado a Cristo. Nuestros familiares, la mayoría, no son cristianos. Y es necesario que nosotros le hablemos la verdad de la palabra para que no estén engañados. Y vamos a leer ahora en el libro de Efesios, a los Efesios capítulo 2, verso 1. A gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Damos gracias a Dios por su palabra. Amantísimo Dios, Padre celestial, Dios de la gloria, Señor amado, en esta hora damos gracias por tu palabra. Gracias por tu gran amor, gracias por tu misericordia. Te pedimos, Señor amado, la dirección de tu Espíritu Santo en este momento de exhortación. Esperamos que sea tu Espíritu Santo abriendo los oídos y haciendo que esta palabra llegue a las personas que más la necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hay poder en la sangre de Jesús, mi alma. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Bendecido sea tu nombre, Jehová. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres, Jesús. Gloria a su nombre, gloria a Dios. Bien, en esta mañana quiero hablar de este tema, la desventaja que tienen aquellos que todavía no le han entregado su vida a Jesucristo. Gloria al Señor. Ya que hay muchas personas que están pensando que por el simple hecho de ello no ser cristiano, como que ellos no tienen responsabilidad en el mundo espiritual y que no están en ningún lado. Pero aparte de eso, de que hay personas que todavía no le han entregado su vida a Jesucristo, no han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y consideran que están bien así, no saben la desventaja que hay con el hecho de todavía no entregarle su vida a Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y una de las desventajas que tiene la persona que no le ha entregado su vida a Cristo es que no tiene conocimiento, no puede discernir las cosas espirituales. No puede, porque las cosas espirituales se disciernen por el Espíritu. No se disciernen bajo inteligencia humana, sino que es el Espíritu Santo que trae el conocimiento, ya que no son cosas de la cotidianidad. Son cosas espirituales, cosas que no se pueden ver,
pero que son reales, ya que el mundo espiritual es más real que el natural. Las cosas naturales que vemos que se mueven en nosotros, antes de nosotros verlas, se manifiestan en lo espiritual. Por ejemplo, cuando alguien ejecuta una acción desastrosa, una mala acción, antes de esa persona manifestar esa acción de manera visible, primeramente fue manifestada en su corazón. Primeramente fue un espíritu que lo tomó, le ministró, planificó en su mente lo que iba a hacer, y eso lo hizo en el espíritu. En el momento que lo estaba haciendo, en la mayoría de los casos, la gente ni cuenta se da, porque por eso a veces nos sorprendemos, que a veces la gente dice, no, pero yo veía a esa persona tan tranquila y yo no sabía yo nunca esperé que iba a ser una cosa así, como es el caso que acaba de pasar allá en República Dominicana, de una persona que abusó de una niña, y encima de eso también abusó sexualmente de ella, y encima de eso también la mató. Pues ahí salieron a relucir los testimonios, la noticia de que ellos veían a esa persona ahí, inclusive los padres de las niñas, me parece que le llegaron a hacer algunos favores a esa persona, pero ellos nunca pensaron que esa persona le iba a hacer daño a su hija. ¿Qué significa esto? De que realmente esta persona, antes de manifestarse lo que había hecho, antes de manifestarse públicamente esto, ya él lo había sentido, lo había planificado en su corazón. De manera que espiritualmente, ya en el espíritu, gloria al nombre del Señor, ya esto se estaba trabajando. Ese espíritu, en este caso, el espíritu de la tiniebla, estaba trabajando en su vida, y esto pues lo llevó a cometer esta atrocidad, este infanticidio. Entonces, lo espiritual, partiendo desde ese punto, lo espiritual es más fuerte que lo natural, porque la persona es ministrada espiritualmente. Entonces, la palabra de Dios nos dice en el libro de 1 Corintios, capítulo 2, verso 12, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puedes entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas que son de Dios solamente se pueden entender bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. La misma Biblia dice que el Espíritu Santo es quien dirige a la iglesia. Cuando Jesús ya iba a partir de esta tierra, dijo que iba a dejar al Espíritu Santo, nuestro consolador, para que nos consolara, nos instruyera y que dirigiera a la iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia eres tú, soy yo, pero todo el que se considera iglesia, primeramente ha sido lavado por la sangre de Cristo, su pecado han sido perdonados, y entonces ha sido sellado por el Espíritu Santo, y entonces a partir de ahí comienza a entender las cosas espirituales de Dios. Entonces, lamentablemente, hoy se está dando un caso muy preocupante, y es algo que el pueblo de Dios debiéramos de tomar carta en el asunto.
y a veces de una manera inocente, sin ningún propósito maligno, pero en inocencia diría yo, ¿verdad? Para emplear una palabra bien adecuada. Las cosas que pasan dentro del pueblo de Dios, las cosas que suceden dentro de la familia de Dios, dentro del cuerpo de Dios, porque cada cristiano es parte del cuerpo. Cada cristiano es parte del cuerpo. El cristiano viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Entonces, cuando nosotros comenzamos a observar lo que es el cuerpo, usted se ha puesto a pensar que hay muchas personas que tienen cierto defecto en su cuerpo. Hay muchas personas que tienen ciertos defectos en su cuerpo y que sencillamente, gloria al nombre del Señor, Dios bendiga a la hermana Dalgisa, pero no andan diciéndole a todo el mundo que tienen X defecto en su cuerpo, sino que el defecto que está en su cuerpo lo tapan, lo guardan discretamente. Y la gente trabaja para ver si puede resolver ese defecto en su cuerpo. Hay algunos defectos que se pueden corregir, que son operaciones, ¿verdad? Operaciones que la gente se hace, gloria al nombre del Señor, para arreglar ciertas deformaciones en su cuerpo. Hay ciertas enfermedades, pero la gente no anda diciendo, muy poca gente suele salir a decir que tiene un defecto en su cuerpo. Así es la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a la hermana Vanessa. Así es la iglesia. La iglesia como cuerpo de Cristo también presenta defectos, presenta fallas. Ahora bien, nosotros como ese cuerpo de Cristo que somos, no podemos coger las cosas del cuerpo de Cristo para tirarla a la calle. No podemos, las cosas que suceden dentro del pueblo de Dios, no podemos llevárselas al que no es cristiano, porque el que no es cristiano no puede discernir lo espiritual. Lo dice la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a María Mercedes. Dios te bendiga más. Aleluya. Entonces, yo me he sorprendido porque me estaba diciendo en una ocasión un compañero de trabajo, cuando yo trabajaba una vez, pues, aquí en San Tomás, me dice que fue a un lugar, a un negocio, a llevar una mercancía. Y dice que la joven que estaba al frente comenzó a hablarle de las iglesias cristianas. Inclusive esa persona es hijo de un ministro del Señor, pero él está descarriado y él escucha a la muchacha hablándole, dándole detalle de cada una de las congregaciones que él conocía aquí en San Tomás. Y él se quedó sorprendido, porque entonces él le pregunta a la muchacha que si ella es cristiana. Y ella le dice, no, yo no soy cristiana. Y él dice, pero ¿cómo es posible que tú sepas todo lo que está pasando en la iglesia? Y ella le dice, lo que pasa es que mi hermana es cristiana y ella sabe todo lo que pasa en cada congregación y ella todo me lo dice a mí. O sea, la sierva de Dios, aleluya, Dios te bendiga, hermana Juana, la sierva de Dios estaba diciéndole a su hermana que no era cristiana todo lo que acontecía en las iglesias. Mas sin embargo, al ella decirle lo que acontecía en la iglesia a su hermana que no era cristiana, lo que le estaba era cerrando la puerta para que viniera a los pies de Cristo. Porque la Biblia dice que el que no es cristiano no puede discernir las cosas del Espíritu. Porque lo que pasa en la iglesia son problemas que se dan, que siempre se han dado. Sucedió cuando los apóstoles estaban predicando en el libro de los Hechos. Usted puede buscarlo a partir del capítulo 5, 6, 7 por ahí.
Cuando hubo que elegir 7 diáconos, los diáconos, había problema en la iglesia, pero el problema de la iglesia se resuelve dentro de la iglesia. No se debe salir a la calle a decirlo, porque el hombre carnal no puede discernir lo espiritual. Por más buena intención que tenga, no tiene el Espíritu de Dios, porque la Biblia dice, y esta es una palabra fuerte, pero es la Biblia que lo dice, y nosotros tenemos que decirle la verdad a la gente, porque la verdad de la palabra, según Juan 8:32, la verdad es lo que hace libre. Yo no puedo esconderle a ninguna persona la verdad de la palabra, porque la palabra es que va a hacer a la persona libre. La palabra de Dios es la que rompe cadenas, es la que crea. No se puede traer las cosas de la iglesia, no se puede traer a la calle, no se le puede decir al inconverso. Hay que ser discreto con la cosa de Dios, así como uno es discreto con ciertas cosas que tienen el cuerpo, que uno no se la dice a nadie, que uno trata de mejorarla, superarla y no se la comenta a nadie, la guarda porque es tu cuerpo. Así es la iglesia, el cuerpo de Cristo no puede ser divulgado por cualquier cosa que pasan. Hay que aprender a ser discreto, a guardar el cuerpo de Cristo. Y un ejemplo que nosotros tenemos de lo que es que el hombre carnal, el hombre que no es cristiano, todo el que no es cristiano está dentro de la carnalidad. Y el que es cristiano y es carnal necesita arrepentirse, porque la palabra de Dios dice que el carnal no puede, el que practica los frutos de la carne no puede entrar al reino de los cielos. Pues significa que si es cristiano y es carnal, necesita arrepentimiento para que sus pecados sean perdonados, porque una persona carnal es una persona que está en pecado. Cuando los discípulos estaban en el aposento alto orando, allí estaba reunido toda esta gente. Para el inconverso es cosa de locura que esa gente se trancaran ahí a orar, a alabar a Dios y esperando ser lleno del Espíritu Santo. Eso para el inconverso es algo inaudito. Pero allí estaban ellos esperando. Y debido a su entrega y a la búsqueda por el bautismo del Espíritu Santo, que es lo que da poder para mantenernos en el Evangelio, poder para mantenernos testificando de Cristo todo el tiempo de nuestra vida, allí se manifestó el Espíritu Santo de Dios, y en esa manifestación del Espíritu Santo de Dios sucedió, gloria al nombre del Señor, lo que se llama la impartición del don de idiomas. Lengua, pero de idiomas. Que Dios bendiga a mi prima Solange desde República Dominicana. Dios te bendiga más. Entonces allí cuando la gente comenzaron a hablar, debido a que el Espíritu Santo lo bautizó en idiomas, cuando habla que lo puso a hablar en lengua ahí, en el libro de los Hechos, fue idiomas que comenzaron a hablar. Y lo dice textualmente la Biblia, cuando se derramó el Espíritu Santo de Dios en aquel lugar, esta gente comenzaron a hablar en todos los idiomas que había por ahí. Sucedió el día de Pentecostés, donde la gente venía de diferentes pueblos a Jerusalén para adorar. Gloria al nombre del Señor. Para adorar. Y allí habían gente de todas las regiones, de las cuales muchas de ellas se hablaban idiomas diferentes. ¿Qué hizo Dios? El Espíritu Santo de Dios se manifestó allí, lo bautizó a todo en lengua de fuego y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Y la gente ¿qué decían los que no eran cristianos? Ellos comenzaron a decir que esa gente estaba borracho. Una muestra de que el hombre que no es cristiano no puede discernir lo espiritual. Acusaron a los cristianos que estaban ahí reunidos en el aposento alto el día de Pentecostés. Lo acusaron de que estaban borrachos. Mas sin embargo, esta gente no estaba borracho, esta gente estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, que lo puso a predicar la palabra de Dios en otro idioma. Y esa predicación fue tan poderosa que se convirtieron 3,000 personas. Pero mientras los cristianos estaban gozando y hablando de la grandeza de Dios por el Espíritu Santo de Dios, que es quien te da la fuerza, la seguridad, que te llena
te llena del gozo de Dios y del deseo de hablar de Dios. Mientras ellos estaban seguros de la presencia de Jesucristo a través del Espíritu Santo ahí, los inconversos, conforme a como dice 1 Corintios capítulo 2, que el que no es cristiano no puede discernir lo espiritual, justamente ellos estaban diciendo que estaban borrachos. ¿Por qué? Porque el que no es cristiano tiene esa desventaja. Esas son de las bendiciones que se pierde aquel que no ha aceptado a Cristo. Pero hay una advertencia para nosotros. Una advertencia de que si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y en la congregación nuestra, o un hermano, aunque no sea de nuestra congregación, tiene un problema, nosotros no podemos salir a compartir el problema del hermano con el impío, porque el impío no puede discernir estas cosas. Porque el hermano que hoy te falla, la hermana que hoy falla, mañana se arrepiente. Y cuando se arrepiente, Dios la perdona. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? El Señor le dijo: 70 veces 7 no será suficiente. Entonces, entre nosotros pueden suceder problemas como el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo que somos, nos vamos a perdonar, nos vamos a reconciliar. Pero el inconverso no entiende eso, porque el que está en la carne, cuando está en la carne, no quiere perdonar, lo que quiere ver al otro muerto. No se arrepiente. Bendecido sea el nombre de Jesús. Entonces, con relación a lo que es el derramamiento del Espíritu Santo y el don de hablar en lengua, una cosa es cuando habla en el libro de los Hechos que se derramó el Espíritu Santo. Dice el capítulo 2 del libro de los Hechos: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, refiriéndose a idioma. En otras lenguas. No se puede confundir, que todavía hay muchos cristianos que confunden esto, y para los que no creen en los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque hay grupos de religiosos que no creen en los dones, en la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Los dones del Espíritu Santo siguen presentes y siguen disponibles para la iglesia. Pero hay que creer en ello, hay que creer que los dones del Espíritu Santo son para nosotros y que nosotros los podemos usar para la gloria de Dios. Una cosa es cuando el Espíritu Santo bautizó a esta gente el día de Pentecostés y lo que lo puso fue hablar idioma, y otra cosa es cuando el Espíritu Santo te da el don de hablar en lengua, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 12. Hablar en lengua, dice que el que habla en lengua angelical no le habla a los hombres, le habla a Dios. Y un ejemplo de esto, de que el carnal, el hombre inconverso no entiende las cosas espirituales, porque no la podrá entender a menos que no se humille a Jesucristo y reciba el perdón de su pecado y reciba el Espíritu Santo. Que hay personas que cuando ven que en una iglesia evangélica pentecostal se está adorando al Señor y el Espíritu Santo de Dios se manifiesta y los hermanos comienzan a hablar en lengua, comienzan a danzar, algunos dicen que eso es locura, otros dicen que es desorden. Hay otros que dicen que están llenos de demonios. ¿Pero por qué lo dicen? Porque no pueden discernir lo espiritual. Al no poder discernir lo espiritual, entonces hablan cosas ignorantes, vamos a decir así, palabras en ignorancia, porque no pueden, pero quieren opinar. Dada esa situación, sabiendo nosotros que el inconverso no puede discernir lo espiritual, nosotros los cristianos no podemos compartir las cosas espirituales
cualquier problema que pasa dentro del pueblo de Dios no se puede compartir con el inconverso, porque ellos van a comenzar a salir a hablar mal del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo. Y cuando alguien está hablando mal del cuerpo de Cristo, está hablando mal de ti, que eres cristiano, porque tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Cuando se habla mal de un cristiano, se habla mal del cuerpo de Cristo. Ahora bien, cuando nosotros analizamos esto ahí, ¿cómo te sientes tú cuando alguien habla de tu cuerpo, dice que tu cuerpo es feo o esto o lo otro? De seguro que no te sientes bien. Tu cuerpo está de ahí para abajo. De aquí para arriba está la cabeza, la cara y el resto. Y cuando alguien habla de tu cuerpo, está hablando de aquí para abajo. Entonces, cuando alguien habla de tu cuerpo, tú te sientes mal. Cuando alguien habla del cuerpo de Cristo, ¿cómo se siente Cristo? Si la iglesia es su cuerpo. Vamos a pensar en esto para que de esa manera podamos aconsejarnos mejor y podamos pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé espíritu de sabiduría para ser discretos delante de los inconversos. No darle un voto de confianza en cuanto a las cosas de Dios al inconverso, porque él no la puede discernir. Es la Biblia que lo dice. Por más inteligente que sea una gente, por más sabio que sea, si no tiene el Espíritu de Dios, no puede discernir lo espiritual. Podrá decir palabras buenas, podrá tener buenas intenciones. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a la hermana Janet. La persona podrá tener buenas intenciones, pero si todavía no tiene el Espíritu de Dios, no puede discernir las cosas espirituales. Entonces, ¿por qué vamos nosotros a compartir las cosas espirituales con alguien que no lo entiende? O cuando usted quiere compartir alguna idea de algo y a lo mejor la quiere compartir para buscar mayor apoyo, mayor conocimiento de eso, la va a compartir con alguien que no sepa. Usted busca a alguien que sepa, ¿verdad que sí? Pues entonces, si el inconverso no entiende lo espiritual, ¿por qué hay muchos cristianos que comparten las cosas de la iglesia con los impíos? ¿Por qué? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué muchos cristianos comparten las cosas de la iglesia con los impíos? Y andan los inconversos por ahí en la calle hablando de la iglesia con puntos y comas de todo lo que pasa en una congregación, como si ellos fueran miembros de la congregación sin serlo, haciéndole daño al cuerpo de Cristo. Y si alguien le está haciendo daño al cuerpo de Cristo, ¿a quién le está haciendo daño? Al Cristo mismo. Si alguien le hace daño a tu cuerpo, ¿a quién le hace daño? A ti mismo. Es paradójico. Es tremendo, ¿verdad? Por eso dice la palabra, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Esta es una de las desventajas. Esta es una de las desventajas que tiene el que no es cristiano. Estas son desventajas. Gloria al nombre del Señor. Aparte de que en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, el Señor Jesucristo ahí le dice a los inconversos: arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Quiere decir que mientras una persona no es cristiano, mientras no se arrepiente de su pecado, mientras no acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, entre él y Dios no hay refrigerio. Lo que produce el refrigerio entre Dios y nosotros es el lavacro de la sangre de Jesús. Y para que Jesucristo nos lave con su sangre, primero tiene que haber arrepentimiento. Y esto hay que decirlo. Esto hay que decirlo porque a veces yo he escuchado a algunos hermanos que con su palabra prácticamente santifican a algunos de sus familiares. No, porque eres bueno, eres temeroso de Dios, él no se mete con nadie, él respeta a la iglesia y esto. Bueno, prácticamente lo santifican.
Ningún ser humano puede santificar a otro. Quien nos santifica es el Espíritu Santo de Dios. Y la única manera que el Espíritu Santo de Dios puede santificar a una persona es cuando tiene arrepentimiento y es lavado por la sangre de Jesús. Cuando se convierte. Entonces son desventajas. Otra desventaja es que no puede, el que no es cristiano no se puede sujetar a la ley de Dios. No puede. Romano capítulo 8, verso 7, dice la palabra que el carnal no se puede sujetar a la ley de Dios, ni puede. No puede sujetarse. Mira lo que dice el verso 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, por más serio que pueda ser una gente, si no tiene el Espíritu Santo de Dios, no puede serle fiel a Dios, no se puede sujetar a la voluntad de Dios. Solamente cuando el hombre es temeroso de Dios y se mantiene activo en esa obediencia a Dios, solamente así puede sujetarse a la ley de Dios. Porque no va a ser su fuerza quien lo va a sujetar. Va a ser el Espíritu Santo de Dios que le va a dar la fuerza para someterse a la voluntad de Dios. No es con nuestra fuerza, sino con la de Él. Entonces el carnal, según el libro de los Romanos, capítulo 8, verso 7, no puede sujetarse a la ley de Dios. La única forma de sujetarse a la ley de Dios es cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Él nos ayuda, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, caída. Nuestra naturaleza en sí mismo nos invita a hacer lo mal hecho. Nosotros hemos sido corrompidos por el pecado, y por eso es que tiene que haber el arrepentimiento, para que Dios perdone esa falta que hay en nosotros, nos limpie de ella. Entonces, por más que hay personas que quieren ser cristianos sin aceptar a Cristo, o quieren llevar una buena vida y quisieran agradar a Dios sin aceptar a Cristo. Tenemos el libro de los Hechos. Cornelio quería agradar a Dios y hacía cosas para Dios, pero le hacía falta algo. Tenía que aceptar a Jesucristo para poder realmente agradar al Señor, porque Él es quien puede perdonar nuestro pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso cuando vemos el caso de Nicodemo era temeroso de Dios. Pero Nicodemo era un creyente de Jesucristo a la secreta. Y de noche fue a consultar a Jesús, porque él quería saber cómo obtener la vida eterna. Esto es algo que en este tiempo todo el mundo debiera estar preguntando: ¿cómo yo puedo obtener la vida eterna? Nicodemo fue a preguntarle, y Jesús le dijo: es necesario que nazca de nuevo. O sea, tiene que arrepentirte de tu pecado, tiene que aceptar a Jesucristo y tiene que ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios, para entonces tú poder tener la vida eterna. Quiere decir que en esta desventaja está todo aquel que no ha aceptado a Cristo. No puede sujetarse. Por más bueno que sea una gente, su bondad no es suficiente para justificarse con Dios. Sus obras no serán nunca suficientes, porque aún las obras que nosotros hacemos no son completas. Porque muchas veces nuestro yo, nuestra arrogancia, nuestra carnalidad nos hace hacer cosas para que nos vean. Pero qué bueno es uno poder hacer cosas para la gloria de Dios, que la gloria sea dada a Él, porque nosotros no somos más que un instrumento para su gloria. Entonces, esta es una desventaja. La otra es que no puede en la adoración
No puede llamar Señor a Jesús a alguien que no tenga el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánta gente hay cantando? Hay gente hasta que no son cristianos que le cantan al Señor. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puedo yo exaltar y adorar a un Señor que no es mi Señor? Porque la palabra mi Señor significa, cuando yo digo Jesucristo es mi Señor, estoy diciendo que Jesucristo es mi dueño. Y si Jesucristo es mi dueño, entonces Él manda en mí. Pero una gente que no es cristiano, Jesucristo no manda en él. Entonces, la adoración que le da a una persona que no es cristiana a Dios es una adoración que yo entiendo que se queda en el aire. Porque usted lo está haciendo, pero Él no es tu Señor. Porque cuando Cristo viene a ser Señor de una persona, la persona le confiesa como su Señor en todo lugar. Usted es cristiano, sí, Jesucristo es mi Señor, mi Salvador. Usted le confiesa, pero si usted no es cristiano, usted no puede decir que lo es. Usted no puede decir ni siquiera que honra a Dios con su adoración. Pero aún dentro del pueblo de Dios hay que ver quiénes realmente están adorando a Dios. ¿Cuál es el objetivo de su adoración? Como la predicación. ¿Cuál es el objetivo de tu predicación? Que las almas vengan a Cristo, exaltar al Señor Jesucristo, reconocer que Él es el camino, la verdad y la vida. En el capítulo 12, 1 Corintios, verso 3, dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar al Señor, llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores. Esos son los adoradores que el Señor está buscando. Verdaderos adoradores. Ahora, dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En su Espíritu Santo y en verdad, que es su palabra. Ahora bien, ¿cómo va una persona que no es cristiana a adorar al Señor en el Espíritu si todavía no ha recibido a Cristo? No puede recibir el Espíritu Santo. Una persona que no es cristiana puede recibir el toque del Espíritu Santo, pero no jamás será lleno del Espíritu Santo si no hay arrepentimiento, porque todo el que no ha aceptado a Cristo, nos dice la palabra en el libro de Efesios, que está muerto. Y cuando habla de muerto, entienda usted que la palabra muerto significa separado. Cuando una persona se muere físicamente, es separado su cuerpo y su alma, y su cuerpo es enterrado. Cuando alguien está muerto, aquí en Efesios, dice por tanto, aquí en Efesios capítulo 2, la palabra habla, y oiga lo que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Significa que el que no ha aceptado a Cristo, el que no se ha arrepentido de su pecado, está muerto, hablando del Espíritu. El Espíritu, en otra palabra, el Espíritu de Dios no mora en el inconverso. El Espíritu Santo de Dios visita al inconverso para convencerlo de justicia, para traerlo al camino de salvación, pero no mora en él. La Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 14, mira lo que dice la palabra del Señor, porque mucha gente están equivocada. Hay gente que se están perdiendo, hay gente que se están conformando y no entienden que las cosas de Dios no son iguales que las cosas del mundo, y que el hombre carnal, el que no es cristiano, no puede discernir lo espiritual. Dice el verso 21 de San Juan 14: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Quiere decir que
Jesucristo se manifiesta en la persona a través de su Espíritu Santo en aquellos que le aman, pero amar a Dios significa entregarle su vida. No es de palabra nada más. Amar a Dios es de corazón y de palabra, es completo, es una entrega. Porque a Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Nadie puede decir que ama a Jesucristo si no le entrega su corazón. Porque cuando hablamos de amar en el sentido secular, el hombre que ama a una mujer le entrega su corazón a ella. La mujer que ama a un hombre le entrega su corazón. El padre que ama a sus hijos le entrega el corazón a sus hijos. Los hijos que aman a su padre le entregan el corazón. El que ama a Jesucristo le entrega su corazón, le entrega su vida. Entonces, cuando alguien le abre su corazón a Jesús y ama a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en él. De manera tal que el que no es cristiano no recibe al Espíritu Santo. Le cierra la puerta. Cuando usted le pregunta, y esto es algo triste, pero es la realidad. Cuando usted le pregunta a una persona, gloria a Dios, cuando la persona dice que no quiere aceptar a Cristo, en otra palabra, está diciendo que no le ama. El que ama a Jesucristo no se avergüenza. Cuando una mujer ama a un hombre, no se avergüenza de él. Podrán decir que es feo, pero para ella es lindo. Cuando un hombre ama a su mujer, no se avergüenza de ella. Podrán decir que es fea, pero para ella es lindo. Cuando una madre o un padre ama a sus hijos, podrán decir que sus hijos son feos, pero no se avergüenza. Donde quiera dice, sí, yo lo amo y es mi hijo. El que ama a Jesucristo le acepta, y donde quiera que le preguntan si es cristiano, dice, sí, yo soy cristiano. En esa persona viene a morar el Espíritu Santo de Dios. Porque esa persona ha sido libre por la sangre de Jesús y libremente puede decir, yo acepto a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a la hermana Dulce. Libremente puede decir, yo acepto a Jesucristo. Porque realmente, entonces cuando la gente hace eso, la gente recibe el Espíritu Santo de Dios. Y entonces comienza a entender lo espiritual. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Cuando viene a morar el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, comenzamos a entender lo espiritual de Dios. Comenzamos a entender las cosas de Dios. Entonces, si es así, que el hombre inconverso no puede discernir lo espiritual, yo pregunto, hermano, ¿cómo es que los cristianos están compartiendo las cosas de la iglesia con el impío? ¿Qué hace un cristiano compartiendo las cosas espirituales de Dios con un inconverso que no entiende? Tú vas a hacer que el inconverso comience a hablar del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y la iglesia eres tú y soy yo. Y cuando están hablando del cuerpo de Cristo, significa que a Jesucristo le molesta porque ese es su cuerpo. Yo no sé si alguien me está entendiendo en esta hora. Desventaja para el que no es cristiano. Son muchas las desventajas que tiene el que no es cristiano. Gloria al nombre del Señor. Y en esta mañana queremos hacerle un llamado. Y este mensaje yo le pido al Espíritu Santo de Dios que llegue a aquella vida que todavía no han confesado a Jesucristo. Estas palabras son especialmente para aquellos que no han aceptado a Cristo y para aquellos cristianos que no tienen madurez espiritual y comparten la cosa de la iglesia con el inconverso.
Que el Espíritu Santo de Dios permita que le llegue a ellos esta palabra. Desventaja que tiene el que no es cristiano. No puede discernir lo espiritual. También dice que la práctica del que no es cristiano no le agradan a Dios. Su práctica no le agradan. Porque el que no es cristiano está bajo el espíritu de la carnalidad. Y lo que se manifiesta en él son los frutos de la carne. Y por ende, entonces, la práctica de una persona que no es cristiana no son agradables al Señor. No la son. El libro de los Romanos, capítulo 8, verso 8, y dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero el 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y reiteradamente nosotros hemos hablado de los frutos de la carne, que se encuentran en Gálatas capítulo 5. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Ira, pleito, contienda, enemistades, disensiones, herejía, fornicación, borrachera, brujería. Hay gente que son practicantes de la brujería. En otra palabra, que son creyentes de Satanás sin saberlo. Todo está practicando brujería. Toda esa gente que le prenden vela a una imagen. Hay gente que se le han muerto familiares y le prenden una vela a una foto de la familia y comienzan a hablar con esa imagen de esa foto. La Biblia dice que cuando la gente hace eso, se manifiestan demonios. Esas son prácticas que a Dios no la acepta. Los pleitos, gente que viven buscando problemas todo el tiempo, que viven en contienda, que viven creando contienda, que son fabricantes de contienda. Hay personas que fabrican contienda. A veces, por ejemplo, se ha hablado de alguien, se ha hecho un comentario. Porque ¿de quién en esta vida que está vivo no se habla? Y yo diría que el día que dejaran de hablar de mí, o que dejaran de hablar de ti, de alguien, debería de sentirte mal, porque debería de decir, oye, pues yo no existo, nadie me menciona, nadie habla de mí. Si hablan de ti es porque te tienen pendiente. Si es para bien, la persona que hable de ti para bien, el bien vendrá sobre él, porque la palabra de Dios dice que lo que uno desea para uno, lo que tú deseas para el prójimo será para ti. Quiere decir que cuando alguien se siente en una silla de escarnecedor, como dice el libro de los Salmos capítulo 1, se sienta a escarnecer su hermano, se sienta a hablar mal de su hermano, significa que el mal que le está deseando su hermano será para él. Así que, ¿por qué estar sufriendo? Si alguien está hablando mal de ti, no sufra, que el mal que él te desea será para él. Lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple para el que cree y para el que no cree. Los juicios de la palabra de Dios se van a cumplir para aquel que cree en los juicios o no, porque esa palabra nadie la va a detener, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan poderosa que dice en 2 de Pedro que su palabra sostiene este mundo. Los científicos dicen que un eje imaginario sostiene la tierra, y la Biblia dice que su palabra la sostiene. Ahí está girando en su palabra, de tan poderosa que es la palabra de Dios. Quiere decir que cuando hablan de ti, no nos preocupemos. Nos molestamos cuando hablan mal de nosotros. Pero a veces se habla de una persona y ni siquiera se está hablando mal. Sencillamente se está haciendo un análisis. Pero hay alguien, un carnal, esto lo hacen los carnales. Yo diría que los que no son cristianos que hacen esto. Porque no pueden sujetarse. El que es cristiano se sujeta a la ley de Dios. Y vive manifestando los frutos de la carne. Pero el que no es cristiano sale corriendo. Si escuchó un comentario
de alguien, sale corriendo a llevar la noticia y la lleva deformada. Y eso hace que se cree un conflicto que no se pensaba que se iba a crear, pero se creó porque hubo alguien que fue fabricador de conflicto, de problema. Y esto lo hace el que no es cristiano. Yo no creo que el cristiano hace eso, y si hay un cristiano que hace eso, tiene que arrepentirse. Entonces, dice el libro de Romanos, alabado sea el nombre del Señor, que los que viven según la carne, abiertamente, ¿quiénes son los que viven según la carne? Los que no han aceptado a Cristo. ¿Por qué una gente no quiere aceptar a Cristo? Si en Cristo lo que hay es ganancia, ¿por qué la persona no quiere aceptar a Cristo? Porque está atado al mundo de la carnalidad, a la práctica de la carne. Como está atado a la práctica de la carne, esas cosas le atan. Y está muerto. No oye, el que está muerto no siente la cosa de Dios, no entiende la cosa de Dios, no aprecia la cosa de Dios. El que está vivo ama a Dios, siente a Dios, glorifica a Dios, reconoce que Dios es el Señor de su vida. Gloria a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Oye, amigo, si el Espíritu Santo de Dios ha permitido que tú te detengas en esta hora a escuchar esta palabra, es tiempo de que te arrodilles a los pies de Jesucristo. Es tiempo de que venga a buscar la libertad que solamente se encuentra en Jesús. Es tiempo de que te arrepientas de tu pecado y reciba a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y reciba el Espíritu Santo de Dios, porque la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu Santo de Dios no es de Dios. Y usted dirá, pastor, pero usted, ¿qué es lo que usted está diciendo? Lo que dice la Biblia, que el que no tiene el Espíritu Santo de Dios no es de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, usted no es de Dios. Entonces, lo más importante es que todavía tú estás a tiempo de aceptar a Cristo. Tú tienes tiempo de venir a formar parte de la familia de Dios. Tú tienes tiempo de arrepentirte de tu pecado. Es ahora, el tiempo es ahora. No se sabe si hay un mañana. Todos planificamos para mañana, pero solo Dios sabe si hay un mañana. Solo Dios lo sabe si hay un mañana. Solo Dios sabe si habrá un mañana para ti. Tú sabes que hay un presente porque ahora está vivo. Ábrele tu corazón a Jesucristo. Bendecido sea el nombre del Señor. No puede recibir el Espíritu de verdad a aquel que todavía no le ha abierto su corazón a Jesús. No puede, el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. No lo puede recibir. No puede. Se manifiestan muchas clases de espíritu en la persona. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a la hermana Ángela. Se manifiestan muchas clases de espíritu en las personas. Pero la Biblia dice examinar los espíritus. Examinar a los espíritus. A ver cuál es el Espíritu de Dios. Examinar a los espíritus. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a la ministra Flor Morales. Hay que examinar a los espíritus. No todos los espíritus son de Dios. Déjame decirte que en una ocasión un hermano me dice que fue a predicar a una iglesia. Y la iglesia estaba un poco apagada, como a veces está la gente, que a veces la congregación puede estar llena, pero a veces la gente lo que tiene es el cuerpo ahí, pero su espíritu, su mente, su corazón lo tienen en otro lado, lo tienen en los negocios, en los problemas. Gloria al nombre del Señor.
Aleluya. Y él está en la iglesia y él está viendo que la iglesia está apagada. Y dice él, oye, pero ¿y qué yo voy a hacer para que estos cristianos se acontenten? Y dice él que él dio 2 zapatazos en el pie y mencionó 2 palabras comunes. Y cuando él mencionó esa palabra, ya todo el que estaba en la iglesia pensó que era el Espíritu Santo y la gente comenzaron a alabar. Mas sin embargo, no era el Espíritu Santo que se estaba manifestando en él. Él hizo una imitación. No todos los espíritus son de Dios. Hay que pedir, hay que tener al Espíritu Santo de Dios para poder tener discernimiento y saber, Eva, qué vas acá. Cuando es el Espíritu Santo de Dios que está hablando, cuando es la carne. A veces el Espíritu Santo de Dios podrá manifestarse y hablarte a través de una persona de una manera suave, apacible, pero es el Espíritu Santo. A veces te podrá hablar a través de un terremoto, de un temblor, como pasó en Pentecostés. No hay una forma fija como Él se manifieste, Eva, ¿qué van a sacar? Pero estar seguro que es el Espíritu Santo de Dios. No puede recibir el Espíritu Santo de Dios aquel que no le ha entregado su vida a Jesús, aquel que no ha sido lavado por su preciosa sangre. Porque antes de recibir el lavacro de la sangre de Jesús, estamos sucios. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga al hermano Luis Alberto. Antes de recibir el lavado de la sangre de Jesús, estamos sucios de la contaminación del diablo, sucios del pecado. Pero su sangre no limpia, no lava, no requema, saca. Su sangre no se renueva. La gente, hay un problema con las emociones. Las emociones no son malas si son controladas. Si son controladas no son malas. Porque por ejemplo de emociones podemos decir, por ejemplo, fulano de tal necesita una ayuda para tal cosa y alguien puede decir, bueno, yo aporto $100 y alguien que quizá no puede pero se emociona, dice, yo voy a aportar 1000 y fue una emoción porque realmente él no lo podía hacer. Y no estuvo mal que dijera eso, que va a aportar 1000, pero fue una emoción. Entonces hay diferentes clases de emociones. Pero en las cosas de Dios, en lo que es verdad y en lo que es mentira, no nos podemos emocionar. Hay que saber cuándo el Espíritu Santo de Dios está hablando. En una ocasión, porque es que somos demasiado dados a las emociones. Y las emociones son manifestaciones alegres que son pasajeras. El cristiano emocionalista es pasajero. El cristiano que es de emoción, cuando los tiempos llegan difíciles, se sale del evangelio. El cristiano que es de emoción, cuando le llegan las tentaciones, como le llegó a José allá en Egipto, que la mujer le quitó la ropa, no se manda a correr, sino le echa mano a lo que se le está ofreciendo. El cristiano que es de emoción niega a Jesús a la esquina. Pero el cristiano que tiene el Espíritu Santo, puede decir lo que dijo Pablo, no vivo yo, más vive Cristo en mí. El cristiano que tiene el Espíritu Santo, donde quiera que está, saca a la luz a su Señor. No se avergüenza del Evangelio, porque entiende que el Evangelio es palabra de salvación y vida eterna. Pero el cristiano emocionalista se avergüenza. Se avergüenza. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, el carnal no puede discernir lo espiritual. Es tan tal que para el carnal, el que es carnal, todas las cosas, dice la Biblia, le parecen pecado. Y a veces hasta exagera. A veces nos convertimos en jueces. A veces le quitamos la justicia a Dios
La palabra de Dios dice en 2 de Pedro que Dios le da tiempo al impío a que se arrepienta. Cuando un cristiano rebala, se cae, prácticamente se salió del evangelio, se convirtió en impío, Dios le da tiempo a que se arrepienta. Pero más sin embargo, muchas veces nosotros no le damos tiempo a que se arrepienta. Lo que hacemos es que si se cayó, lo empujamos para que se salga. Porque hace falta misericordia. Porque a veces dejamos de ser espiritual para ser carnal. Entonces, una de las desventajas que también tiene el que no es cristiano es que no puede recibir el Espíritu de verdad. No puede recibir al Espíritu Santo. Esto no es asunto de imitación. La palabra de Dios son cada día nuevas. No es asunto de imitar. Con imitación no se irá al cielo. Hay que ser original. Hay que ser cristiano original. Gloria al nombre del Señor. En San Juan capítulo 14, verso 17, mira lo que dice la palabra. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Quiere decir que cuando una persona se arrepiente de verdad, porque hay arrepentimiento que la gente lo hace a media. Hay personas que su arrepentimiento lo hace acondicionado. Yo acepté a Cristo, pero eso no. Pero el que se arrepiente de verdad y le entrega su corazón a Jesucristo, recibe al Espíritu de verdad. Y tan pronto recibe el Espíritu de verdad, comienza a discernir la cosa de Dios. Porque solamente a través del Espíritu de Dios se pueden discernir las cosas de Dios. Entonces está en una grande ventaja todo aquel que todavía no le ha entregado su vida a Cristo. En una grande ventaja está. Y esto nos duele. Nos duele por la indiferencia que hay. La indiferencia que muestra la gente al Evangelio hoy en día. La gente está pensando que deben de aceptar el Evangelio porque el que le está predicando es que le conviene que se convierta. No es así. El Evangelio es una conveniencia para todo el que le acepta. Y el premio será personal a cada persona. El premio tuyo no me lo van a dar a mí. Pero tú no tendrás una entrada al reino de los cielos si no le entregas tu vida a Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Hablando sobre el tema, las desventajas del que no es cristiano. Son muchas las desventajas. Con una sola palabra que tú digas, todas esas desventajas se irán de tu vida y comenzará a tener ganancia. Solamente con reconocer y aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú comenzarás a tener ganancia. Tú comenzarás a ser parte y de la familia del pueblo de Dios. Tú vendrás a ser parte del cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Ábrele tu corazón a Jesús en esta hora. Gloria al nombre del Señor. En esta hora yo quiero hacer una oración para aquellos que quieren aceptar a Cristo y están viendo el video. Si alguien que no le ha dado like pero está viendo el video y quiere aceptar a Cristo, yo quiero orar por ti. Pero también quiero hacer una oración de sanidad si hay alguien enfermo. Yo creo en un Cristo que sana. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a Ariana Gómez. Yo creo en un Cristo que sana. Yo creo en un Cristo que liberta. Yo creo en un Cristo que resucitó, que está vivo. Yo creo en Jesucristo que viene a buscar la iglesia. Yo creo en Jesucristo que perdona tu pecado. Aún una vez alababas al Señor y te caíste.
Jesucristo te puede volver a levantar. Pero también yo creo en un Cristo que sabe traer entendimiento y sabiduría a los hermanos que no tienen sabiduría y salen a la calle a divulgar las cosas de la iglesia. ¡Qué vaso! Y vaso acá. Aquellos que salen a divulgar las cosas del pueblo de Dios, aquellos que ponen la palabra en la boca del impío para que destruyan al cuerpo de Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú tienes que cuidar ese cuerpo, porque si hablan mal de tu cuerpo te sentiría mal. Si hablan mal del cuerpo de Cristo, Cristo se va a sentir mal. Las cosas de la iglesia no se llevan a la calle, porque el hombre carnal no puede discernir lo espiritual. Alabados, qué vaso. Aleluya. Yo quiero hacer una oración ahí por ti. Y si tienes fe, yo quiero que ponga tu mano donde tú tienes la enfermedad, el dolor. Con toda fe en el Señor Jesucristo yo voy a orar por ti. Y voy a pedir que el Espíritu Santo, primeramente voy a orar por restauración. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga al hermano Luz Ortiz Padilla. Primeramente voy a orar por restauración. Para aquellos que necesitan restauración. Voy a orar por la familia, porque Satanás está atacando a la familia. Satanás, que el Señor lo reprenda si quiere llevar nuestros hijos. Nuestros hijos están en la iglesia, pero tienen el corazón afuera. Voy a orar por la familia en esta hora. Quiero que ponga la mano donde tú tienes enfermedad. Y que ahí donde tú estás nos pongamos en comunión. Vamos a hacer una oración por la familia. Vamos a hacer una oración para que el Señor restaure a los hermanos que están caídos. Vamos a hacer una oración por aquellos que están a punto de salirse del Evangelio. Y luego estaremos haciendo una oración de sanidad por los que están enfermos. Cuento contigo que ahí en tu casa donde está, juntos hagamos esta oración. Amantísimo Dios Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. En esta hora, Señor amado, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, oh Padre, yo te pido por la familia. Mira, Señor amado, la familia cristiana que están siendo atacada por los dardos del enemigo. Te suplico restauración por la familia que el enemigo quiere destruir. Mira aquella familia, Señor amado, que en esta hora el enemigo se está haciendo estragos en su vida. Trae restauración en el nombre de Jesús. Jehová, reprende al diablo y el espíritu de descarriamiento. Señor, te pedimos que reprenda ese espíritu que persigue a los jóvenes cristianos para sacarlo del evangelio. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús pedimos restauración. Yo te pido restauración para aquellos hermanos que están a punto de dejar el evangelio, aquellos que se sienten tristes, aquellos que se sienten solos, desanimados, aquellos que tienen una guerra en su casa, en sus hogares. En el nombre de Jesús, yo pido que el Espíritu Santo esté impactando cada hogar, trayendo paz, trayendo salud, trayendo salvación a cada familia. Señor, en el nombre de Jesús, mira esos jóvenes que están descarriados, mira los hijos de los pastores, los hijos de cada hermano que están apartados del evangelio. En esta hora, por el poder de tu palabra, pido restauración para su vida, Jehová, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté restaurando a la juventud, restaurando a ese hermano que está caído. Oh Señor amado, tú tienes todo el control, tú los conoces, Dios mío. Mira los que están clamando junto conmigo en esta hora, los que están creyendo en esta hora, Dios de la gloria. Oh Señor, mira los que se pierden en esta hora sin esperanza. Mira los que tienen su corazón cerrado al evangelio. Toca su corazón, Espíritu Santo, abre su coca, saca, toca su corazón, Señor amado. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, en esta hora, Dios mío, Señor amado, te estoy pidiendo de una manera especial. Oh Padre de la gloria, estoy pidiendo, Dios mío, por los enfermos. Señor amado, mira ese hermano que tiene fe, ese amigo que tiene fe, que se toca ahí donde está la enfermedad. La estamos reprendiendo en el nombre de Jesús. Estamos echando fuera todo tipo de enfermedad. Espíritu Santo, sana los cuerpos. Espíritu Santo, toca. Dios mío, llévate las infecciones, los problemas cardiovasculares, problemas de riñones, problemas del corazón, problemas de deformación. Dios mío, en el nombre de Jesús, mira los hermanos que tienen hijos enfermos. Pasa tu mano
mano, Espíritu Santo, en Eva. Avanza acá, Espíritu Santo, pon tu mano en esta hora. Restaura, sana, avanza. Manifiéstate, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, restaura, Dios mío. Padre, para tu gloria, para tu gloria. En el nombre de Jesús, Dios de la gloria. Mira esa hermana, mira, Dios mío, esa mujer que le van a cortar el pie. En esta hora te pido, Espíritu Santo, que traiga vida. Trae vida sobre sus venas. Trae circulación, trae restauración. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Eva, avanza. Oh Señor amado, esta palabra es para los que creen. Espíritu Santo, ministra. Espíritu Santo, toca, sana, restaura. Manifiéstate en cada vida, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, te lo pedimos. Oh Dios de la gloria, gracias. Avanza. Ibaco. Aleluya. Oh Señor, a ti la gloria. A ti la gloria, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga a la hermana Ángela. En el nombre de Jesús, en esta hora estamos reprendiendo el espíritu de opresión. Todo espíritu de opresión. Todo espíritu de venganza que viene en contra de nuestra familia. Oh, lo reprendemos en el nombre de Jesús. No ignoramos las maquinaciones del diablo. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principado, la tiniebla, potestades. Y en esta hora te pedimos, Jehová, que reprenda al diablo. Reprende todo espíritu de la tiniebla que quiere destruir nuestra familia. Reprende el espíritu de enfermedad, el espíritu de pobreza. Reprende el espíritu de desesperación. Reprendemos, Señor amado. Te pedimos que reprenda todo espíritu de descarriamiento en el nombre de Jesús, Padre. Oh Padre, por el poder de tu palabra, te pedimos por los que están enfermos del COVID-19, pedimos restauración. Te pedimos por las personas que están en eminencia, pedimos restauración, salvación en esta hora para los gobernantes, Dios mío, de cada país, de cada isla. Padre, para los administradores, las autoridades, pedimos salvación en el sagrado nombre de Jesús. Aleluya. Aquí. Iván saca. Aleluya. Oh, gloria a su nombre, Jehová. Yo creo. Oh, yo creo, Espíritu Santo, que tú tocas a alguien. Yo creo, Espíritu Santo, que tú sanas a alguien. Yo creo, Espíritu Santo, yo creo en milagro. Yo creo que tú sanas a alguien en esta hora. Yo creo que tú avanza. Yo creo que tú restauras en esta hora. Yo creo, Señor amado, que tú lo puedes hacer, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, salva a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, salva a nuestra familia. Salva a nuestras amistades, Señor. Oh Padre, por el poder de tu palabra, Señor, gracias te doy en esta hora por escucharnos. Gracias, Padre Celestial, por tu gran amor. Gracias por tu misericordia. Oh, gracias, Rey, que eres maravilloso. A ti toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Aleluya. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga más. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Gloria a Dios. Dios bendiga a la hermana Ramona Chala. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que han estado viendo este video. Compártalo. Yo sé que será de bendición y salvación para nuestra familia y nuestras amistades. Dios le bendiga más en el nombre de Jesús. Hasta el próximo video. Buen día.